Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones. Este es su amigo Carlos Luis Vargas, que le saluda en el amor de Jesucristo. Y es un privilegio, es un placer para mí tenerlo a usted en la sintonía de este programa Voz de Victoria. En este día tenemos un invitado sumamente especial, un amigo, un compañero, un hijo espiritual, que está haciendo una labor extraordinaria en su país, en Centroamérica, Honduras. Vamos a volver con él en un minuto. Este programa va a ser, le prometo, va a ser algo muy especial y que va a tocar su vida. Quédese en sintonía y ya regresamos. Gracias por permanecer con nosotros y ya estamos de vuelta aquí con nuestro invitado especial, es Pastor Joel Zelaya desde Honduras. Pastor Joel Zelaya, qué bendición que estás aquí en tu casa en Nueva York, aquí en nuestro Congreso Legado 2018, y qué bendición tenerte con nosotros acá. Es un privilegio, apóstol, la verdad, de poder estar este año una vez más en la casa y ser impartido nuevamente por el Padre, ¿verdad? Y qué bueno estar con usted en este día. La atmósfera que disfrutamos estos días fue extraordinaria y Dios nos dio un énfasis extraordinario, no solamente en paternidad, pero también la importancia de levantar nosotros generaciones que puedan prestarse para continuar el plan de Dios en la tierra, ¿no es cierto? Es extraordinario, apóstol, porque soy parte de ese fruto, ¿verdad? De saber de que Dios determina un legado dentro del proceso, no solamente intelectual, sino también paternal y espiritual. Qué bueno. Una de las cosas maravillosas, de todas las cosas maravillosas que pasaron desde este viernes al lunes, esos 4 días, y de todas las cosas maravillosas, pues naturalmente también pues la presentación de nuevos libros, ¿verdad? Dios nos dio el privilegio de presentar, en primer lugar, el libro Formando una generación superior en inglés, Forming a Superior Generation en inglés. También en uno de mis primeros libros, Agua y Espíritu, que ha sido traducido en muchos idiomas, en árabe, en español naturalmente, su versión original, al kurdo o el idioma pakistano, ha sido traducido este libro y ahora traducido al inglés, Water and Spirit, ¿verdad? Para toda nuestra audiencia y todas las personas que aquí en América prefieren el idioma inglés, nuestras nuevas generaciones, pensando en ello, porque esa es la idea de todo esto. Estamos preparándonos para una generación superior. Y entre las cosas que sucedieron, como tú sabes, presentamos un libro del cual quiero que hablemos un poquito hoy, porque es algo que está en tu corazón. Tú viviste esta experiencia, nosotros hemos vivido esta experiencia en el pasado, y es la experiencia del poder sanador que está en la boca de un padre. Y este libro está disponible también para todas las personas que hoy están viendo nuestra programación y quieran hacer orden de este libro. Esto va a transformar su vida, el poder sanador de un padre. Hablemos un poquito de paternidad, Pastor Joel, porque tú pasaste por una experiencia muy interesante en el aspecto de paternidad. Recuerdo cuando llegamos nosotros a Honduras, hace muchos años, unos 20 años, ¿verdad? 20 años, predicando en un lugar, en un barrio de esos barrios que la gente dice, sal si puedes.
entra y sal si puede. Un barrio de supuestamente delincuencia, de muchas dificultades, jovencitas embarazadas a los 13, 14 años, 15 años, y mucha gente que le faltan miembros porque lo perdieron a machetazo en el barrio, niños que no tienen padres por todos lados, gente irresponsable teniendo sexo por todos lados. Todas estas cosas, y en ese tipo de ambiente, de atmósfera, recuerdo que estábamos haciendo una pequeña cruzada ahí en ese barrio, casi oscura, ¿verdad? Y allí pues el Señor tocó tu vida. ¿Por qué no le dice a la audiencia qué pasó contigo y cómo estaba tu vida y cómo la paternidad ha logrado levantarte a la posición de influencia que hoy tienes y a la familia hermosa que tienes espiritual y la familia biológica que Dios te ha dado? Bueno, apóstol, la verdad que ha sido algo impresionante en el aspecto del poder sanador de un padre. Recuerda que uno dentro de la sociedad o dentro de los países donde uno crece, no hay ese acercamiento paterno dentro de la naturaleza humana, donde estamos siendo capacitados y entrenados para poder alcanzar propósitos en la vida. Eso fue de gran impacto a mi vida cuando recuerdo que sin esperanza, sin propósito, sin destino y sin asignación y sin un legado, caminaba ahí por el barrio que usted acaba de mencionar, y recuerdo que usted estaba predicando una noche y mientras predicaba usted decía que Dios es un padre y que aparte de ser un padre, que tiene destino para nosotros. Y al pasar por ese lugar pues decidí entrar a aquella reunión donde me acuerdo que estaba con unos pequeños ahí bombillos en oscuras casi, pero creí, ¿verdad? Creí a la palabra que Dios estaba impartiendo en aquel momento. Y hoy, gracias al Señor y gracias a que Dios lo envió a una nación a poder hacer un llamado a una persona, que esa persona soy yo, y Dios ahora pues me da la oportunidad de estar hasta en esta nación, compartir con usted y poder ser parte de una trayectoria extraordinaria en el Señor. Habla un poquito de tu paternidad, tu experiencia en tu casa, en tu familia, y cómo la paternidad espiritual también, que después de eso tuviste, afectó negativamente tu vida, ¿verdad? Y cómo Dios transformó tu vida por una paternidad positiva y correcta. ¿Por qué no nos hablas así brevemente algo de eso? Bueno, recuerde que en los países de nuestros, en Centroamérica, Latinoamérica y Sudamérica, no se acostumbra el acercamiento paterno, porque en el campo se creía que si el padre se acercaba al hijo o el hijo se acercaba al padre para darle un beso, para compartir, para darle un abrazo, esa cultura pues no la traía de mis abuelos, no la traía de mis bisabuelos. Mi padre, dentro del concepto, también lo habían criado de esa forma, y como usted siempre ha dicho, que alguien no puede dar lo que no tiene. Correcto. Y entonces cuando alguien no puede dar lo que no tiene, vivimos esa experiencia dentro del núcleo de la familia. Cuando llego a la iglesia y tengo la oportunidad de poderme convertir al Señor y usted llega a esa comunidad, lo primero hace es que Dios lo usa para que reciba al Señor. Después de recibir al Señor hay un abrazo. Y de repente uno en nuestros países de Latinoamérica, en Centroamérica o en otros países del mundo, agradecemos a Dios que cuando van personas a ministrar o a predicar y vienen de naciones como estas, y recibir un abrazo paterno es una bendición. Ese testimonio es extraordinario. Nosotros queremos hablar un poco del impacto que tuvo la paternidad en tu vida cuando volvamos. Listo, será un privilegio. El apóstol Carlos Luis Vargas presenta sus publicaciones para discipulado y liderazgo en la iglesia. Estos manuales instructivos serán alimento espiritual para su espíritu. Enseñanzas para la nueva vida. Tomos 1, 2 y 3, incluyendo este último en inglés. Estos manuales están diseñados para estudios bíblicos en grupos pequeños. Pronto.
El tomo número 4, con un enfoque pastoral, estará disponible en los 2 idiomas. Agua y Espíritu. Un estudio exhaustivo del nuevo nacimiento. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Sirviendo a su excelencia. Un manual de entrenamiento de obreros para iglesias de alto nivel. Adquiera estas publicaciones y otras al final de este servicio o llamando al 516-546-2020. El Pastor Joel, estábamos hablando de tu experiencia, cómo Dios alcanzó tu vida y cómo Dios también transformó tu vida, convirtiéndote en un padre, no solamente para tus hijos, pero también un padre para mucha gente, para pastores y una multitud de gente, y especialmente miles de niños que todos los días son ministrados a través del ministerio de Centro Bíblico Internacional que tú representas en Honduras. Es una transformación extraordinaria, cómo Dios puede tomar a alguien que está totalmente desubicado en cuanto a asuntos de paternidad, sin esperanza, sin destino, y convertirlo en un padre para multitudes. Bueno, apóstol, creo que fue una experiencia extraordinaria y gracias a Dios por esa capacidad que Dios ha dado a ministros, apóstoles, como usted, que nos da identidad, nos da paternidad. Y hoy ministramos, como usted menciona, muchas familias pastorales. Aparte de familias pastorales, recuerde que hay líderes. Aparte de líderes, hay muchas familias dentro de estas congregaciones. Y lo más extraordinario también es poder dar identidad y paternidad a una generación de niños que hay en nuestro país. Por ejemplo, en los centros de desarrollo integral, en las guarderías, en la escuela Carlos Luis Vargas, en la escuela Evelyn Vargas, en los proyectos como Dios Proveerá, y también, lo más extraordinario de esto, apóstol, es que esos niños, ahora yo puedo expresar lo que yo no recibí siendo niño, y la experiencia de poder saber que estamos marcando una generación. O sea que se puede, aunque uno no haya recibido de sus padres, porque los padres tampoco tuvieron que darnos, porque tampoco recibieron de los de ellos. Es interesante, porque el otro día mi hijo Angel y mi hija Débora me están diciendo: papi, tal cosa nosotros lo heredamos de ti. Algo que no le agrada mucho, un rasgo, ¿no? Lo heredamos de ti. Y yo dije: bueno, está bien, pero ¿de quién lo heredé yo? Porque de algún lado lo tuve yo, ¿cierto? Entonces es así, las cosas se pasan de generación en generación, pero lo interesante es que en este asunto de paternidad, de tener futuro, de ser una persona que pueda amar a sus hijos, de cambiar lo que ha sido transmitido de generación en generación y que ha sido negativo para nosotros como hijos y que fue negativo para nuestros padres y abuelos, nosotros ahora en Cristo Jesús, con el conocimiento que tenemos de paternidad, lo podemos cambiar y podemos comenzar a levantar una generación que nosotros hemos llamado generación de esperanza, ¿verdad? En Honduras y en el mundo, y que decimos que es una generación que será una generación superior a nosotros y que también será una generación que podremos ubicar para transformar América Latina, una generación de gobierno. Pastor Joel, este libro que acabo de escribir tiene unos temas extraordinarios que tienen que ver pues con tu experiencia que tú viviste, que yo viví también de paternidad. Inclusive aquí dedico este libro a mi papá, que con el poquito conocimiento que tenía y multitud de defectos como padre que tenía, porque no tuvo un padre. Su papá murió cuando él acababa de nacer, tuvo un accidente y falleció en ese punto. La mamá se enfermó de cáncer, mi abuela, y murió cuando él era un niñito. Así que mi papá no tuvo básicamente ni padre ni madre. Se crió con tíos, se crió como pudo y naturalmente tenía muchas carencias en su vida. Pero yo dije que en medio de sus carencias y su tonelada de errores, él fue un padre ejemplar, porque fue un padre fiel a mi madre, fiel al hogar, y que por lo menos nos supo amar a su manera.
a su forma, ¿verdad? Nosotros sabemos mejor que eso. Pero qué bueno saber que nosotros podemos superar cualquier crisis de vida, no importa de dónde vengamos, qué experiencia tengamos, lo que recibimos, lo podemos superar en Cristo Jesús. Y este libro fue escrito para ayudar a los padres a entender el poder sanador que está en la boca de un padre. La verdad, apóstol, que es extraordinario poder ver, a pesar de estas circunstancias que uno vive dentro de los procedimientos familiares. Recuerda que uno de repente está en una condición de vida de las cuales no recibe ni tampoco oye las palabras que anhela dentro del núcleo de la familia. Como usted dice, pues hay errores, nuestros padres no pueden expresar ni tampoco ser el modelo que nosotros anhelamos porque vemos otros modelos. Pero yo creo que la verdadera identidad de una paternidad no se define por cuanto yo aprendo ni tampoco quién soy, sino poder saber de que en Dios tenemos esa capacidad de recibir. Yo recibí esa oportunidad de parte de Dios usándolo a usted como padre espiritual. De repente dentro del núcleo de mi familia, mi papá tenía expectativas como creyente, porque era un creyente él desde su juventud, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, pero no tenía la capacidad de despertar quién soy yo, quién soy yo en Dios para el mundo, porque tal vez es limitado en sus necesidades, limitado en su pobreza, limitado en sus incapacidades, siendo un padre que no cruzó ni primer grado, tampoco mi mamá. Pero cuando usted llega a Honduras y usted comienza a expresar y hablar quién soy yo en Dios y qué es lo que yo puedo alcanzar, que levante mi cabeza, que soy un hijo de Dios, y eso es lo que hoy me tiene aquí en esta nación. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito del papel de la cultura matriarcal, y cómo la cultura matriarcal ha afectado, ha dañado, ha limitado a toda nuestra América Latina, y cómo podemos ser libres de eso. Sí. El apóstol Carlos Luis Vargas presenta sus publicaciones para discipulado y liderazgo en la iglesia. Estos manuales instructivos serán alimento espiritual para su espíritu. Enseñanzas para la nueva vida. Tomos 1, 2 y 3, incluyendo este último en inglés. Estos manuales están diseñados para estudios bíblicos en grupos pequeños. Pronto, el tomo número 4, con un enfoque pastoral, estará disponible en los 2 idiomas. Agua y Espíritu. Un estudio exhaustivo del nuevo nacimiento. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Sirviendo a su excelencia. Un manual de entrenamiento de obreros para iglesias de alto nivel. Adquiera estas publicaciones y otras al final de este servicio o llamando al 516-546-2020. Gracias, qué bendición que usted continúe con nosotros hasta aquí, y obviamente vamos a concluir esta programación, pero esto se va a poner mejor porque continuamos hablando con nuestro amigo, hijo espiritual y pastor en Honduras, Joel Zelaya. Joel, gracias por mantenerte con nosotros hasta aquí. Es un privilegio, apóstol, y compartir. Ahorita estaba en nuestra cámara hablando con ellos, que una de las cosas importantes en la vida es como cuando nos venden la identidad de un padre. Tenemos experiencias difíciles en la vida de repente, pero cuando conocemos un verdadero padre espiritual que expone realmente el amor de Dios, hay cambios extraordinarios, y es un privilegio estar en este programa. Qué bueno.
estábamos hablando de la sanidad que se experimenta cuando uno descubre la paternidad verdadera, porque sabemos que culturalmente la cultura nos ha hecho mucho daño a todos los latinoamericanos y básicamente a todos los occidentales del mundo, porque en el mundo naturalmente la religión juega un papel fundamental en el pensamiento de los pueblos, y en América Latina y en toda Europa y en todo el occidente, y así como en el oriente, no es una excepción. Y nosotros naturalmente los latinoamericanos fuimos, si se puede decir, evangelizados por la Iglesia Católica, que llegó a nuestras costas para supuestamente cristianizarnos a nosotros, para nuestros indios, ¿verdad?, que estaban ahí en América Latina, y trajeron su cristianización y trajeron sus ideas religiosas, y también pues trajeron cosas buenas y algunas cosas que yo considero no eran tan buenas. Una de ellas es la doctrina de la Mariología, ¿verdad?, de que el Padre como el creador del universo, es cierto que es el Padre que creó todas las cosas y que es el Dios creador y la más alta autoridad. Sin embargo, tiene un problema, que es un hombre, ¿verdad? Entonces a veces la figura que se presenta en la religión es de una persona, de un hombre rudo, que aunque tiene autoridad, aunque tiene conocimiento, que es sabio, pero le falta el área afectiva, que no puede manifestar esa área afectiva a sus hijos en la tierra. Y entonces aparece la figura de Jesucristo, ¿verdad?, en la teología, y Jesucristo pues es el Salvador, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Él nos ama, pero sin embargo hay una situación ahí también, que aunque Él nos ama, no puede amarnos de la forma total, 100% como necesitamos y comprender nuestros problemas, porque también Jesucristo es varón, y surge la figura de María, la Mariología, dentro de la cultura, y hoy en día eso ha afectado tanto a América Latina. Entonces estábamos hablando de eso de fuera de cámara, como la cultura nos ha direccionado en una forma que se puede decir que ha sido dañina para muchas, para todas las instituciones del mundo, especialmente la familia, ¿verdad? Hoy en Honduras, seguro que es igual. ¿Qué cantidad de hogares no tienen padres? Bueno, bastante, apóstol, parte de todo eso es las consecuencias que vivimos, ¿verdad?, en la sociedad, donde no hay una identidad paterna, donde de repente puede haber una buena madre, pueden haber buenos hijos dentro del concepto que uno piensa, pero cuando falta la identidad paterna, pues hay deformación familiar. Y creemos que Dios, en su concepto de padre, y como usted dice en el comienzo, vemos la responsabilidad que se definen aún en los programas de niños, en los programas de la iglesia, que comenzamos a ver un montón de conflictos porque falta la identidad del padre. Sí, y tan importante que es eso, porque así como los divorcios van en aumento en todo el mundo, ¿verdad? En nuestros países la tasa de divorcio va creciendo, así como va creciendo la tasa de divorcio, va creciendo la delincuencia, van creciendo las pandillas, va creciendo los robos, van creciendo los profesionales que son profesionales corruptos, va creciendo políticos que no se conectan con la gente, y sino que están allí para sacar su propio provecho, para esclavizar a la gente, para maltratarlos políticamente, y tenemos una cantidad de niños en todo el mundo que están confundidos sexualmente, no saben si son varón, si son hembra, que son. Ahora aquí se puede hacer un certificado de nacimiento al nacer el niño. En Nueva York se le puede poner varón, hembra, el certificado o X. X quiere decir no definido. Que el niño cuando crezca pues definirá lo que quiere ser, ¿verdad? Entonces esa es la situación que estamos viviendo en el mundo de hoy. Pero todo eso yo considero que está ligado a la falta de paternidad. Así como los padres se van ausentando de los hogares y se van evaporando de los hogares, la sociedad continúa un rumbo desenfrenado hacia la destrucción, hacia la locura. No hay principios, no hay fundamentos. Pero nosotros estamos haciendo algo en Honduras para cambiar eso, ¿cierto? Sí, apóstol, la verdad que también agradecer al Señor, porque no solamente con los programas, sino que recuerdo una experiencia cuando usted llegó a nuestro país y estábamos comiendo en cierto lugar y encontramos dos tipos de niños en nuestro país.
son los niños que envían a la calle para explotarlos, para echar a perder su identidad con una paternidad de alguien que de repente no le puede ofrecer alimento, no le puede ofrecer el cuidado correspondiente. Lo mandan por la mañana a la calle y en la tarde lo recogen. Pero yo recuerdo que ese día era ya como las 10 de la noche, estábamos comiendo en cierto lugar porque había terminado el evento un poco tarde, y recuerdo que llegaron 2 niños a aquel lugar y Dios en su gracia, en su bondad y en su misericordia me preguntó que qué íbamos a hacer por esa generación de los niños. Y yo creo que es la identidad del Padre, la identidad de Dios, observando la necesidad del niño. Y ahí es donde surge y nace el proyecto Ciudad del Niño. Yo creo, apóstol, que Dios dentro de ese proceso marca el sentimiento no solamente de tener hacia nuestros propios hijos, sino al ver la necesidad que está ocurriendo en una nación. Entonces quiere decir que cuando uno se convierte en Señor y el corazón del Padre se desarrolla en uno otra vez, y uno vuelve otra vez a conectarse con el plan original de Dios, que los padres dirigen el destino de sus hijos, sus casas junto a sus esposas, que los padres se responsabilicen, se sensibiliza el corazón otra vez y uno puede ver la necesidad del mundo. Nuestro tiempo ha terminado, Joel, pero yo quisiera que volvieras e hiciéramos otro programa en otra ocasión, porque esto hay que hablarlo, y hay que hablar cómo América Latina llegó al lugar que está. Entonces te invito para que regreses en otra ocasión y compartas con nosotros aquí en Voz de Victoria. Será un privilegio, apóstol, y gracias por permitirme ser un hijo de esta casa, y no solamente un hijo de esta casa, sino también un hijo espiritual. Créanme que marcó mi vida, mi familia, mi generación. Hoy puedo venir a esta nación juntamente con mis hijos y ofrecer una identidad y un destino. Gracias. Un privilegio. Bendiciones. Bendiciones. El apóstol Carlos Luis Vargas presenta sus publicaciones para discipulado y liderazgo en la iglesia. Estos manuales instructivos serán alimento espiritual para su espíritu. Enseñanzas para la nueva vida. Tomos 1, 2 y 3, incluyendo este último en inglés. Estos manuales están diseñados para estudios bíblicos en grupos pequeños. Pronto, el tomo número 4, con un enfoque pastoral, estará disponible en los 2 idiomas. Agua y Espíritu. Un estudio exhaustivo del nuevo nacimiento. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Sirviendo a su excelencia. Un manual de entrenamiento de obreros para iglesias de alto nivel. Adquiera estas publicaciones y otras al final de este servicio o llamando al 516-546-2020.